Capítulo 8. Educando en comodato. Sí. Los hijos son una muestra del amor de Dios para los padres. Se los da en préstamo durante 20 años con el fin de educarlos para Él. Al ser una asignación recibida, no constituye una propiedad en sí, sino un derecho de administración. Cuando animo a los adultos jóvenes a casarse, les digo que es muy fácil hacerlo. Solo necesitan 3 requisitos: que Dios le confirme a ambos, un esfero o bolígrafo que funcione para firmar la escritura y la voluntad del varón de proteger y mantener. Todo lo demás son gustos o lujos. En aquella escritura, cada cónyuge ha declarado que está adquiriendo una propiedad en el otro y que él mismo está siendo propiedad del otro. El esposo es de ella y la esposa es de él. Por tal razón es que el Estado es quien reconoce el matrimonio, ya que es función del gobierno civil el de proteger la propiedad de los ciudadanos. Pero con los hijos no se firma una escritura, son dados en comodato, para que al finalizarlo sean devueltos como personas que tomen todas sus decisiones en obediencia a Dios. Es preciso, es preciso partir de la base de que cuando se ama, se educa, y cuando se educa, se ama. Amar es hacer libre al otro obedeciendo a Dios. 1 Corintios 13. Es dejar que el Señor Jesucristo trabaje formando su carácter en mí. 2 Corintios 7:1. Es andar con el Espíritu Santo para que a través de mis decisiones hacer bien al otro. Gálatas 5:25. Y cuando se trata de los hijos, es entender con gozo que nada de lo que se hace es esperado, que ellos te lo devuelven, pues no lo educas para ti, sino para Dios. Poder educar a los hijos es una respuesta ante el amor de Dios. Por ello se debe educar amorosamente. Dios les va a pedir cuentas a los padres de la acción u omisión en ello. Y como cristianos tendremos que responder en el tribunal de Cristo. Génesis, Salmos, Proverbios, Mateo, Lucas, Corintios, Hebreos, Pedro, Juan, Apocalipsis, por las obras que hicimos. Como la educación es una asignación a los padres, el hogar es una institución divina educacional. El diccionario Webster 1828 define educación así: toda una serie de instrucciones y disciplinas que tiene como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los modales y hábitos de la juventud para hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. Webster se basó en 2 Timoteo 3:16. Comparativo de educación, base bíblica y definición. 1 Timoteo 3:16, 17. Entonces, una comparación y la definición de educación según el diccionario Noah Webster 1828. En el cuadro de donde dice Timoteo, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La definición del diccionario: la educación comprende toda una serie de instrucciones y disciplinas como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud y hacerlos aptos para la etapa futura de la vida. El cuadro de Timoteo. 1. Útil para la enseñanza, transmitiendo la verdad de Dios mediante su palabra. El cuadro del diccionario:
Iluminar el entendimiento, iluminar, instruir el conocimiento divino de la verdad. Dos, en el cuadro de Timoteo, responder y corregir, evidenciar el error y orientar de regreso a la verdad. Dos, en el cuadro del diccionario, corregir el temperamento, disposición de la mente para ser construida, mente acalorada o apasionada, irritación. En el cuadro de Timoteo, tres, instruir en justicia, pureza de corazón, vivir de conformidad a los principios. En el cuadro del diccionario, formar los modales y hábitos de la juventud, moldear por instrucción y disciplina. Cuatro, en Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, sea suplido con los necesarios para la vida. Cuatro, en el diccionario, hacerlos aptos para etapas futuras de la vida, equipar, proporcionar para una jornada. ¿Ok? ¿Alguien quiere continuar a partir de aquí? ¿Puede abrir su micrófono? Aquí estamos. Ok, adelante, hermano. De acuerdo, de acuerdo con esta tabla, el entendimiento ha de iluminarse con la palabra de Dios para corregir el temperamento, la escritura, para evidenciar cuando se está en error y exhorta a regresar a la verdad. En la formación de los modales y hábitos a través de la Biblia se aprende cómo vivir con pureza de corazón. El hacer los actos para las etapas futuras de la vida se logra con base en el discipulado en la palabra de Dios. Esto es lo que es verdaderamente educación. Salmo 119 160. La iglesia y la escuela son las otras dos instituciones diseñadas por Dios para educar. Son una ayuda a los padres, nunca un sustituto. La responsabilidad de la educación de sus hijos menores no se cede, siempre es de los padres. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos enseñando a los maestros de una congregación, mientras que a los niños se les iba a impartir unas clases de temas financieros, pero sus fundamentos no estaban basados en la Biblia. Yo, como responsable de la educación de mis hijas, me vi en la necesidad de no permitir que ellas asistieran. Debemos estar seguros de lo que aprendan sea verdad. Respecto a la escuela, lo que más se observa entre el pueblo cristiano es que los padres han entregado a sus hijos al enemigo por un plato de lentejas, enviándolos a recibir educación a Egipto, a escuelas, liceos o colegios públicos socialistas. La primera y la mejor opción para la educación de ellos, hijos de nuestros hijos, es educarlos en casa académicamente mediante educación providencial, es decir, la educación en el hogar o homeschool, porque produce más libertad para los individuos y la nación. Hemos sido bendecidos de haber sido llamados por Dios a fundar comunidades de educación en el hogar. En el 2012, eh, Hughes, Jesús Kuhl, junto con mis hermanos Álvaro Giraldo y su esposa Melissa Uribe, para familias cristianas que educan en el hogar, donde desarrollamos algunas actividades y luego decidimos abrir un grupo de familias en Facebook que Melissa lo abrió. A partir del 2015, Álvaro y Melissa siguieron liderando este ministerio.
concentrándonos mi esposa y yo en una nueva comunidad llamada Home School Colombia Educación Providencial para familias que educan en el hogar con educación providencial. También hemos asesorado a familias para que inicien a educar en casa y a otras para que sean más efectivas. La segunda es la educación providencial fuera del hogar, ya sea en una escuela, liceo o colegio cristiano. La tercera opción es la educación académica en el hogar con algunos principios cristianos. Y la cuarta es una institución educativa cristiana sin educación providencial fuera del hogar. Lo demás es entregarlos al César, es denigrar la responsabilidad sobre nosotros y educarlos paganamente. Muchos padres se centran en la educación académica de sus hijos, pero lo que logran es su secularismo debido a la filosofía de educación a la que están expuestos. Por lo que no recomiendo la educación pagana, ni en el hogar, ni en las instituciones educativas, así éstas tengan grandes instalaciones y enseñen varios idiomas. Aquellos padres que lo hacen o lo hicieron deben pedir perdón a Dios. Si los padres deciden enseñar a sus hijos lo académico fuera del hogar, se debe escoger la escuela, el liceo o colegio, no por un nivel académico, buenas instalaciones o porque hagan un devocional. Lo que importa es que si con lo enseñado en cada asignatura Dios es glorificado, si se evidencia como a través de cada materia se está dando a conocer a Dios, se está mostrando su providencia. Esto solo se logra con la educación providencial, que es la forma cristiana de educación. Si la situación es que la mayoría de los hijos de cristianos estudien en instituciones educativas paganas, es allí donde pasan más tiempo de aprendizaje, cómo podemos esperar que sean afirmados en Dios con los conocimientos adquiridos. ¿Cómo podemos esperar que sean cristianos si están siendo discipulados por el César? Lo que se logra es que una vez adultos se aparten de la fe en Jesucristo, porque no tienen a Dios en su entendimiento. En el mejor de los casos, continúan siendo cristianos, pero con la falsa dicotomía, creyendo que hay un mundo espiritual y uno secular, que a Dios solo se le tiene en cuenta el domingo y el resto de los días deciden es, paganamente. Esta es la razón por la que hay cristianos con pensamientos socialistas o individualistas. Leyes para educar. Para tener pensamientos bíblicos se debe entender que algo es bíblico, no solo porque aparezca en la Biblia, sino que es la conclusión como tal del mensaje de toda la Biblia, y no solo de una parte. Aquí me viene a la cabeza el conocimiento, el conocido dicho, un versículo sin contexto es un pretexto. El contexto para un versículo es toda la Biblia, porque ella tiene diferentes tipos de leyes, unas vigentes y otras que se han abolido por unas nuevas, que también aparecen allí en la Biblia. El compendio de todas las leyes bíblicas vigentes es la ley cristiana, que incluye la ley natural, leyes en el Antiguo Testamento, las acciones del Señor Jesucristo, respecto a la ley para Israel con judíos no creyentes, la ley del Señor Jesucristo respecto a la ley para Israel con judíos que sí creyeron en él, las leyes reveladas después de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo, que las vivieron como testimonio para nosotros, judíos y gentiles, que dejaron de serlo al creer en el Mesías. Esto está en Hebreos 7, 11, 18. En el tema de la ley hay varias profesiones.
unas desde un extremo de falacia, diciendo que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, las leyes del Antiguo Testamento están anuladas. Entonces el Antiguo Testamento solo sería una biblioteca de historia, conceptos que contradice lo que la Biblia dice. Salmos 18, 30, 33, 4, 119 al 89, 105, 160, 138, segunda de Timoteo 3, 16, 17, e introduce a la herejía de que como hay ley, entonces el cristiano puede pecar deliberadamente, pues ya es salvo. La otra posición en el otro extremo de falacia es la del movimiento de las raíces hebreas o el de sectas como por ejemplo los judíos mesiánicos, quienes argumentan que toda la ley del Antiguo Testamento es de obligatorio cumplimiento y que se es salvo por la obediencia a él, contradiciendo lo que Dios nos enseña en Judas 3. Usan palabras en hebreo, guardan las fiestas judías, enseñan que el día de reposo para los cristianos es el sábado, dicen que solo quienes cumplen la ley estarán entre los 144,000 del libro de Apocalipsis, Romanos 3:20, Romanos 7:23, hacen genealogías creyendo que hoy pueden saber de qué tribu de Israel serían, tienen en el salón de reunión lugar santo y santísimo, tocan el sofá, sus vestimentas y dietas son hebreas, toma, etc. Razonando sobre la ley, se concluye que la única manera de quitar una ley es con otra ley posterior. La ley cristiana abole algunas leyes del Antiguo Testamento con nuevas leyes, haciéndolas vigentes. Asimismo, conserva leyes del Antiguo Testamento que hoy están vigentes. La tercera parte de la ley cristiana son las nuevas leyes dadas en el Nuevo Testamento. El problema radica en que no discernimos las leyes de la Biblia. Las leyes del Antiguo Testamento que nos parecen obsoletas, las consideramos que no están vigentes, y las que nos parecen que no lo están, entonces sí debemos acatarlas. En el Nuevo Testamento recibimos leyes en los evangelios, también las que Jesucristo cambia del Antiguo Testamento, exclamando: oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo, entre vosotros no será así, pero lo que está después de la ascensión del Señor ya no lo vemos como ley cristiana, sino como las aventuras de los apóstoles y sus buenos consejos, y también allí hay leyes. El registro del Nuevo Testamento no son las aventuras de los que le ocurrió a una generación, sino que es el modelo para cada generación cristiana hasta que Jesucristo venga de nuevo. La lectura. Entonces aquí voy a explicar un poco el cuadro que están viendo acá. En el libro tienen un cuadro, ¿no? De las etapas de las leyes. Entonces hay una etapa en el Antiguo Testamento y el autor hace una descripción de que algunas leyes se han abolido, ¿no? Está la descripción de este cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a continuar. Entonces, la hermana va a terminar esa parte y de ahí alguien más se prepara para leer. Puede continuar, hermana. Gracias. De una correcta interpretación de las leyes bíblicas dependerá la efectividad de la verdad educativa. Como cristianos no estamos para amoldarnos al mundo. Eso está en Romanos 12:2, en Colosenses 2:8, por lo que nuestra estándar es nuestro Maestro Jesucristo. A Él debemos imitar. Eso está en Efesios 4:13, y así la educación será cristiana. Ok. ¿Alguien quiere continuar a partir de aquí? Sí, sí. Buenas noches.
Buenas noches. Adelante, José. Acción educativa. ¿Podrías bajarlo? Ok. Se deben poner por obra los estatutos que Dios nos ha dado, para que estén en nuestro corazón y sean la voz de la conciencia. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, Dios nuestro, Dios uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 1 al 9. No se espera que los padres sean perfectos para que puedan tener autoridad sobre los hijos, pero sí su continuo esfuerzo en cumplir los mandamientos, estatutos y decretos de Dios para con ellos, con su familia. Pues, aunque ya viva Cristo en nosotros, Gálatas 2:20, la carne sigue morando en nuestros miembros, en Romanos 7. Y podemos pecar. Cada día debemos hacer a Jesucristo, Señor de nuestras decisiones, Romanos 7, la evidencia del amor que le tenemos a Dios se nota en los frutos que cosechamos por la obediencia a sus preceptos. También este pasaje nos da la locación de enseñanzas, y es en todo lugar y en todo tiempo, pues la labor educativa se da en el diario vivir y estando con ellos paso a paso en todo su crecimiento. Ok. Centro de verdad del cristiano. Mentira. Cristiano permisivo, superficial, bienvenida. Sin arrepentimiento, total aprobación. Verdad. Cristiano, radical, bienvenida con arrepentimiento, aprueba lo bueno, desaprueba lo malo. Mentira. Cristiano legalista, autoritario, no bienvenida, total desaprobación. El autogobierno cristiano de los hijos es la evaluación de nuestra educación como padres cristianos. A cada hijo debemos enseñarle la verdad con instrucciones claras, precisas y, asimismo, las consecuencias de la libre elección que tiene, ya sea decidir obedecerla o desobedecerla, y asumir la responsabilidad de su decisión. Los padres debemos ser consecuentes con las consecuencias previamente informadas al hijo. Por ello se llaman consecuencias. Al no hacerlo, los hijos pierden temor a Dios, pues al ver que los padres han perdido su autoridad al ser permisivos con las consecuencias a sus decisiones, no verán el respaldo de Dios para con ellos a través de sus padres. El no ser permisivo no quiere decir ser autoritario o maltratador. Es muy diferente ser radical con la verdad, a ser legalista y autoritario, o a ser permisivos y superficial. La educación en la familia inicia con la de los padres, quienes, una vez casados, deben llegar a acuerdos sobre cómo educar a sus hijos en los principios cristianos, no improvisando, ni probando sobre la marcha para ver qué cosas les funcionan y cuáles no. La educación se va a desarrollar normalmente, 95% igual, sobre los hijos. Es la diferencia del 5% a la que hará notar la educación individual de cada hijo. Aunque ambos hayan sido educados correctamente, el hombre construye una casa y la mujer un hogar. El esposo debe saber cómo funciona una casa. Para ello, antes de casarse, debe dejar a su padre y a su madre y viva solo.
Recuerden el dicho, el que se casa quiere casa. Antes de casarme viví solo y aunque pude practicar algunas de las cosas de mi educación, aprendí más por la imperativa necesidad. Tal es el caso del bricolaje, por el que mi esposa sufre, pues no sé hacer cosas de mantenimiento de casa. Admiro a hombres que sí lo logran, como mi amigo Javier Daza. Su esposa Sally Severich es bendecida al no sufrir por ello, tal vez por el desorden o el tiempo que tomen hacerlo, que puede ser largo. Para ello recomiendo el currículo y las claves de bricolaje providencial del maestro Miguel Benítez. En el caso de la mujer, Dios no le da la instrucción de dejar obligatoriamente la casa. No le dice que debe dejar a su padre y a su madre, y es porque ya sabe lo referente a una casa. Recuerdo una de las enseñanzas de la maestra Catherine Dank. Antes que un hombre forme familia, debe irse a vivir solo. Al hacerlo no requiere de mucho. No necesita cortinas, decoración, platos, cubiertos. Los desechables son suficientes. Ni mucha ropa. 2 pantalones, unos zapatos y algunas camisetas. Así puede ser la casa durante bastante tiempo. Pero cuando se casa, empieza el hogar, pues la esposa escoge cortinas y todo lo que va dentro de la casa, pues no solo sabe todo lo que es una casa, sino que lo maneja y administra, dándole vida y alegría, convirtiéndole en un hogar con bienvenida calor humano. Por ejemplo, si la esposa va a asistir al retiro de damas de la iglesia, que es el fin de semana, y se queda el padre junto con los hijos, esa casa que era un hogar ahora solo es casa, pues la madre no está, y cuando ella no está, aunque la casa tenga todo lo mismo que cuando ella estaba, ya no es un hogar, pues ella hace que la casa sea un hogar. El padre está con los hijos y trata de hacer lo que sea la madre. Les cocina no obteniendo tan buenos resultados. Al segundo día decide pedir comida de un restaurante y ya al tercer día los hijos quieren a su mamá de regreso. Que cuando ella llama le preguntan, ¿cuándo vas a volver, mamá? Regresa ya, que mi papá no sabe dónde están las cosas. Mi papá no hizo o hizo esto. Cuando ella regresa, esa casa vuelve a ser un hogar. Aunque el hombre viva solo, nunca podrá ser un hogar, solo una casa. La mujer viviendo sola no hace una casa, sino un hogar. ¿Ok? Dios ha diseñado al hombre y a la mujer de manera diferente para que cada uno cumpla una función como individuo y como familia. En cada etapa de la vida de la familia, tanto el esposo como la esposa tienen gobierno y ambos gobiernan mediante acuerdos apegados a la Biblia. Mas el hombre no es el líder solo por el hecho de ser esposo y o padre, sino que fue diseñado así, por lo que debe liderar en donde se encuentra y hacerse responsable de lo que lidera. Asimismo, la mujer no es ayuda idónea por ser esposa ni o madre, sino que fue diseñada así, por lo que debe propender para que el hombre lidere en cualquier lugar donde ella se encuentre y ser ayuda idónea para ese liderazgo. La provisión de Dios para la familia en mayor acción es mediante el trabajo del esposo, pero es la esposa quien mejor administra esa provisión, siendo sabia y frugal. El esposo tiene un yugo sobre la provisión del hogar. Todo el dinero que produce es para el hogar. No es que la esposa no pueda trabajar y producir dinero, como lo leemos en Proverbios 31, 10 al 31, pero lo hace desde su casa o en tiempos cuando no estén sus hijos. Pero el estar con ellos y educarlos debe ser una prioridad para ella. Si quiere trabajar en una jornada laboral completa cumpliendo horario, lo puede hacer mientras no sea madre o cuando sus hijos sean mayores de 20 años. Y el principio para ello es que todo el dinero que la esposa produce es de ella, no tiene el mismo predestino sí, predestino que el el esposo, pero se espera que por amor lo aporte para las finanzas del hogar. El esposo protege a la familia y la cuida, y la esposa nutre, cría y también cuida. No solo nutre en lo físico, sino en el alma y lo espiritual.
enseñando la verdad en el diario vivir y desde las situaciones más pequeñas y que algunos las podrían considerar insignificantes, hasta los hechos que requieren más profundidad y atención. El esposo cuida a la familia en su integridad física del alma y espiritual, siendo el sacerdote del hogar, determinando y confirmando en previo acuerdo con su esposa las políticas educativas del hogar, mientras que la madre está en el día a día, enseñando esas decisiones educativas acordadas. El hecho del padre como sacerdote de su familia se ha ido perdiendo porque la Iglesia no ha entendido en su totalidad el concepto de la Cena del Señor. Es claro que para nosotros los cristianos el día de reposo para el Señor es el primer día de la semana, Hechos 27. Ese día nos reunimos como iglesia local al ministerio de la palabra y partimiento del pan, es decir, a la cena del Señor. La instrucción de Dios respecto a este día es que la reunión como iglesia es entre el final de la tarde y la vespertina, pues el partimiento del pan es la cena del Señor, es una cena, no un desayuno o un almuerzo. Primera de Corintios 11, 17, 34. Además, allí se especifica que Pablo se extendió en el ministerio de la palabra, siendo que debía salir de viaje en la madrugada del lunes, aunque no debió ser así. Por ello, al estar muy cansado, Eutico murió al caer del tercer piso donde se reunía la iglesia, pero por misericordia Dios lo resucitó a través de la fe de Pablo, Hechos 20, del 7 al 12. ¿Por qué Dios quiere que nos reunamos como iglesia local el primer día de la semana a la hora de la cena? Ello no nos permite reunirnos como iglesia a cualquier hora o día. El día de reposo en el Señor es el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pero es el día de reposo como individuo, como familia, como iglesia local, como nación y como nación cristiana supranacional. Pues el único día de reunión donde se espera que todos los creyentes asistan a la reunión como iglesia local, siendo la iglesia universal del presente en ese día. Como individuo, hacemos memoria del Señor Jesucristo, agradeciéndole por lo que hizo por nosotros y nos comprometemos en seguirlo la semana que inicia. También es el día en que la familia recibe enseñanza del padre de familia como un sacerdote. Es un día de reposo, es un día para no tener afán, es un día no laboral, donde no se madruga, sino que es un día de familia donde todos estamos alegres de ser de Cristo. Nos se, nos se requiere alistarse temprano para la jornada. Se puede desayunar en familia y en pijama. Es un tiempo para que cada familia haga culta, culta a Dios, bueno, o sea, culto a Dios, y luego junto con los hermanos en la iglesia local. El padre enseña a su familia y aunque es sacerdote de su casa todos los días, el primer día de la semana es especial, pues pues es su día de acción ministerial mínima. La idea pagana del nicolaísmo es que unos tienen vida ministerial sacerdotal sobre los laicos, que son creyentes sin funciones sacerdotales. Contradicen los principios bíblicos de que en Cristo Jesús todos los creyentes somos sacerdotes. Hebreos 7, 11, Primera de Pedro 2, 5 y 9, Apocalipsis 1, 6, 5, 10, y que el padre de la familia es sacerdote de su casa, razón por la cual también a los curas católicos se les llama padres, siendo que la Biblia enseña que no lo hagamos. Mateo 23, 9. Por otra parte, algunos hacen horarios de servicio el domingo, permitiéndose el principio bíblico de que la reunión como iglesia local al final de la tarde, a la hora de la cena.
no permitiendo que los padres ejerzan su sacerdocio familiar al inicio del domingo. Lo que sucede son familias afanadas por llegar a la reunión de la iglesia citada en la mañana, incluso con ansiedad, con peleas por llegar a tiempo, sin haber desayunado y los niños aún adormecidos. Ese no es el diseño de Dios. No debe hacer tensión para ir a la reunión de la iglesia local y que no haya una reunión familiar el día de reposo. Precisamente todo lo contrario. El domingo es para que se levanten más tarde y que desayunen juntos en pijama y luego que el padre enseñe de Dios a los hijos. Luego el almuerzo y en la tarde ir a reuniones con los hermanos en la iglesia local. Ok, entonces yo voy a continuar leyendo y después podemos repetir a las demás personas, ¿ok? Educación y el engendramiento, concepción y embarazo. Entonces esa es la diferencia con el libro. La primera educación a los hijos empieza con los padres. Los esposos deben estar dispuestos a tener hijos, pues principalmente para ellos se casaron en matrimonio. Algunos dirán que los hijos no necesariamente serán el objetivo del matrimonio, a lo que digo que cualquier otro, como por ejemplo la compañía, ayuda mutua o unión económica, etcétera, no es necesario la unión matrimonial. Si se quiere tener un compromiso para esos otros objetivos, se puede hacer una promesa o incluso un contrato, pero no será un matrimonio. Al anhelar los hijos, no los deben desear con el sexo que ellos quieren, pues pues ello no es su jurisdicción, sino que es de Dios. Una vez una vez tienen hijos, es decir, una vez saben que hubo engendramiento y concepción, deben darles la bienvenida agradeciendo a Dios, entre otros, por el sexo con que los hizo, bendecirlos y orar por los niños. Educación de la niñez. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateos 21:16. Desde que los hijos nacen y maman, deben ser una acción educativa. Es más, Dios perfeccionó la alabanza mediante los bebés y los niños. Es decir, que el mayor nivel de alabanza a Dios es protegerlos, cuidarlos, educarlos. Una familia que no cuida a sus hijos produce una nación que no alaba a Dios. Lastimosamente en la iglesia creemos que alabanza es cantar con música y priorizamos esa disciplina espiritual y esos ministerios, pero no hacemos lo mismo con las escuelas de padre que son para enseñar a los padres perfeccionando que son para enseñar a los padres la perfección de la alabanza. El objetivo de la educación en esta etapa es lograr vínculos estrechos de amor que les brinde al hijo seguridad emocional y física. Esto se hace primeramente supliendo lo que los hijos requieren para sus necesidades básicas. Por ello, la Biblia instruye a los padres a pesar de un tiempo especial para el desarrollo del vínculo con el recién nacido. 40 días si el hijo es niño y 80 días si es niña. Levíticos 12:1-5. Además de enseñarles de Dios, se les enseña locomoción, a hablar, comer, etcétera. Esto los introduce a la comprensión de la obediencia y por ende al autogobierno cristiano. Se les debe enseñar los conceptos de autoridad y de gobierno. Y como los padres también están bajo obediencia a Dios, que piensen gubernamentalmente, especificándolos las leyes que deben cumplir con las consecuencias a seguirlos o no. No en autogobierno que es... la cosa es que estamos acostumbrados a gobernar externamente y no en autogobierno.
que es obedecer la verdad voluntariamente. Después del destete, se les debe enseñar más correctamente de Dios y al adiestramiento, enseñanza y practicar para leer y escribir, para que no solo memoricen la palabra de Dios, sino que la puedan entender y al poder leerla por ellos mismos y escribir lo que razonen de ella en la niñez de instrucción continua, aprendiendo de Dios de manera doctrinal y teológica, también en otros conocimientos revelados en la creación, es decir, aprenden de Dios en los conocimientos académicos. Dios diseñó que la madre esté más tiempo con los hijos y que tenga más oportunidades educativas, mientras que el padre tiene menos porque tiene que trabajar generalmente fuera de casa. Sin embargo, él es quien confirma y sella las actividades educativas de la madre. En esas más cortas oportunidades, el padre les enseña asuntos concretos y especiales y establece los principios divinos por cada cosa. Los hijos necesitan que su madre les enseñe todo el día, mas solo necesitan poco tiempo con el padre, pero debe ser a diario y que les pregunten ¿qué aprendieron hoy? Y los felicite reconociendo su carácter. Así los hijos saben que son amados por ambos padres. Por ello, el padre debe estar al tanto de lo que está sucediendo en su casa para confirmar las buenas decisiones que hicieron y guiar en las formas que no fueron correctas. En la niñez de instrucción, el objetivo educacional es que los hijos aprendan a tomar decisiones de conciencia, que tengan integridad, como conciencia de lo como consecuencia de lo ya aprendido en las etapas anteriores, pues es esta la edad del razonamiento. Se les debe responder verazmente y con evidencia sus preguntas del porqué de las cosas. También se les imparte los fundamentos de conocimientos necesarios para la vida, ya sea directamente, que es la educación en el hogar, o a través de un tercero, que es escuela, liceo, colegio. Deben aprender estas materias centradas en Dios, concluyendo con Él se revela en cada concepto, enseñando, identificando su cuidado y amor por nosotros. Educación providencial. No solo es lo que muchos pedagogos han llamado integración bíblica, al maquillar conceptos de las asignaturas a través de ejemplos, situaciones que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, cuando al enseñar en aritmética el orden de notación de los números en el tema centenas, decenas y unidades, el ejemplo que usan es que Matusalén vivió 969 años, Génesis 5:27. Entonces son 9 centenas, 6 decenas y 9 unidades, sin entender la razón de por qué Dios hizo esta clasificación, que denota que Dios lo hubiese ordenado así. ¿Qué relación tiene ellos respecto de las magnitudes? Lo que debe es dar ejemplo que se use en la realidad, como el cambio del dinero, el pagar en un producto con un billete de un mayor valor, y así concluir su providencia al aprender este concepto. O también la educación clásica, que es la cosmovisión europea educativa en sus orígenes, y aunque busca un buen nivel académico, lo hace es por memorización o razonando el hecho, pero sin llegar a identificar la providencia de Dios en aquel asunto, lo que los lleva generalmente a que no obstante se hable de Dios en las siguientes generaciones, generalmente se pierde su concepto por el, por el del ser humano a la larga, cultivando el humanismo en la nación.
Se les enseña cualquier concepto, así sea el más técnico, para que conozcan a Dios, aprendan a sobrevivir e identifiquen sus dones, talentos, habilidades y destrezas. Dios repartió dones a cada ser humano. Salmos 68, 18, 9, Romanos, Efesios. Un don es un regalo de Dios dado al ser humano para cumplir el llamado que le hace. Está en Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Santiago, Pedro. El Espíritu Santo activa los dones. Un talento es el que es bueno es un talento es en lo que se es bueno sin entrenar en lo que hace bien naturalmente. Una habilidad es lo que se es bueno con un resultado del correcto entrenamiento. Una destreza es dominar el conocimiento debido a su estudio exhaustivo. Entonces creo que existen materiales de enseñanza de los dones. Entonces ahí continúa, hermana. Gracias. Existen materiales de enseñanza de los dones espirituales. Recomendando su estudio, aquí me limito a mencionar los dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 10, hay 9, subtotal 9. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de fe, de sanidad, de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Y en 1 Corintios 12, 28 hay 8. Tenemos apóstol, profeta, maestro, milagros, sanidades, ayuda, que es servicio, administrar. Después tenemos lenguas, que es un género de lenguas. En Romanos 12, del 6 al 8 hay 7. Subtotal son 5. Tenemos profecía, servicio, que es ayuda, enseñanza, maestros, exhortación, repartir, que es dar, presidir, que es gobierno, misericordia. En Efesios del 4 al 8 hay 5. Subtotal son 2. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, total 19. Educación en la juventud. Aunque la sociedad llame adolescentes a los jóvenes, lo cierto es que este no es el diseño de Dios. El joven no debe adolecer, pues para ello Dios diseñó la educación. Si observamos jóvenes que adolecen, lo que adolecieron fue de padre, de tiempo, de educación, y debido a la ausencia de ambos o de uno de ellos, no fueron guiados correctamente. Muchas veces en los días laborales solo vieron a sus padres bien entrada la noche, o tuvieron una madre ausente, pues estaba trabajando para otro, y dejando a sus hijos sin su compañía, o incluso que fue exigida por su esposo a que ella le ayudase a proveer para sí misma y para la casa. Aunque a través del trabajo de la madre también puede haber provisión para el hogar. Está en Proverbios 31, del 10 al 31. Su prioridad debe ser estar con sus hijos. Este es el diseño de Dios, diferente y para una soltera o una casada sin hijos, o que sus hijos ya sean adultos, que si pudiesen trabajar o estudiar cumpliendo horarios fijos y de toda una jornada completa. Para las madres con hijos menores de 20 años tienen un mayor privilegio, y es el estar en el hogar hasta que su último hijo sea adulto. Desde el hogar incluso puede trabajar, pero sin cumplir una jornada completa, o hacerlo sin un horario extendido por causa de la desatención a los hijos. Puede tener un horario específico de trabajo si deciden con padres que los hijos asistan a una escuela o colegio, aunque recomiendo más la educación en casa. Y durante el tiempo que los hijos están allí, la madre puede trabajar,
pero debe estar el tiempo que más pueda con los hijos. Estar en la preparación para el colegio, el llevarlos o enviarlos. Y luego, cuando llegan de la escuela, el padre puede estar allí o no, dependiendo de su trabajo. Pero es la madre quien más educa a los hijos. Y si sus hijos no adolecerán cuando sean jóvenes, lo que se debe lograr en esta etapa es que se haya apersonado de lo que Dios diseñó para él. Deben tomar las decisiones correctas frente a Dios, que obren con sabiduría y responsabilidad, que decidan por conciencia y no porque los están vigilando. No irán detrás de lo que le diga o haga la mayoría, a menos que sea bíblico hacerlo. No es un tiempo de experimentación, es el tiempo de practicar lo aprendido junto con sus padres y sin ellos. Por ello es importante que al iniciar esta etapa de sus vidas, los padres hagan un pacto de pureza entre Dios, los padres y los hijos, en el cual los hijos se comprometan a mantener su pureza en toda situación, incluso en los de gusto y afecto físico, ya que las experiencias de amor físico solo son parte de la relación matrimonial. El padre es el responsable de los hechos educativos de mayor importancia en esta etapa, aunque sigue la madre teniendo más tiempo educativo. La juventud es para aprender a vivir fuera de la casa cuando se sea adulto. Y quien maxime, quien maxime lo sabe es el padre, porque es quien pasa más tiempo fuera de casa. Sucede que la madre, aunque tiene tanto apego a sus hijos, cuando llegan a la juventud, no se los entrega al padre para que les enseñe los asuntos más profundos de esta etapa. Incluso hay madres que nunca inician ese proceso y aún ven a sus hijos como niñitos y les consienten todo, haciéndose las de la vista gorda en sus errores y no llevándolos a los hombres a la hombría o feminidad requerida para cada uno de ellos. Ella es la suegra que genera problemas en la familia de sus hijos o también hace que, aunque haya sido llamada a ser familia, no quieran asumir este reto ni dejen el hogar. Y en caso aún más extremo está el mimado de la madre, que sus hijos se forman en ideas femeninas y sus hijas en el odio a los hombres, lo que abre muchas puertas al pecado del homosexualismo. La otra Ok. cara es Ok, va a continuar leyendo otra persona. Mi esposa va a terminar de leer hasta el final. Gracias, hermana. La otra cara. La otra cara es que la mujer, al no ceder el lugar al hombre, hacer que él no lo asuma, pues prefiere que su esposa siga educando tal como lo había hecho en la niñez, escurre su responsabilidad. Esta es la etapa de la libertad, no del libertinaje. Por ello, en el paso de la niñez a la juventud, es importante que hacer una ceremonia para que la madre entregue al hijo o hija al padre y el padre lo reciba. Esa ceremonia es el bar mitzvah para los niños y bat mitzvah para las niñas, o también se le llama como celebración bar barakah o bat barakah. Allí se les bendice despidiéndolos de la niñez y recibiéndolos a la juventud. A medida que los padres enseñan, los hijos jóvenes deben demostrar fruto, siendo cada vez más independientes y profundos en las disciplinas espirituales y la piedad. Su fe en Cristo no debe ser la de los padres, ni la de su iglesia o grupo de amigos, sino que deben desarrollar una comunión genuina con Dios por ellos mismos, teniendo
una fe propia y un testimonio de ello. Muchas veces son argumentativos y están a la defensiva, por lo que los padres no deben caer en tener un conflicto con ellos, por lo que se les hacen preguntas de razonamiento de acuerdo con las leyes de Dios, y se les exige que cumplan responsabilidades por sí mismos, como su propio aseo, el de su ropa, el ganar recursos para cosas que quieran, y más allá de sus necesidades básicas, etc. En el aspecto físico, crecen rápidamente y se ejercitan más, por lo que también comen más, especialmente los hombres. Se les debe capacitar respecto del llamado que tienen para ser solteros o casados. Dios diseña a unas personas para ser solteros y a otras para ser familia. Una vez los hijos son adultos deben saberlo, por lo que deben conocer los privilegios de ambos casos. Deben instruirlos enseñándoles que es un privilegio tener tanto el ser soltero como casarse. La palabra instruye que el soltero se dedica a las cosas del Señor, mientras el casado a cómo agradar a su cónyuge y a cómo cuida a su familia de las cosas del mundo. No es necesario que una vez que los hijos lleguen a ser adultos salgan inmediatamente del hogar. Pueden estudiar o trabajar pero deben pagar renta o gastos de la casa, cumplir las labores de su propia manutención y estar bajo las leyes de sus padres. Eso sí, los hijos, hombres que Dios haya llamado a formar familia, deberán salir de la casa de sus padres y vivir por ellos mismos un tiempo antes de casarse. Muy de acuerdo. Ujú. Principios bíblicos tratados. Ideas fundacionales. La educación es la disciplina que tiene como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar modales y hábitos de la juventud para hacerlos aptos en las etapas futuras de la vida. Los padres deben saber las leyes bíblicas vigentes para educar a sus hijos. La evaluación de la educación ejercida por los padres es el autogobierno cristiano de los hijos cuando alcanzan la